Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Representación de la Iglesia Católica salvadoreña, entre ellos el obispo de San Salvador. Pero también hoy queremos ver a un Monseñor Romero por lo que fue, un luchador por los derechos humanos. Benjamín, primero quiero desde tu perspectiva, ¿quién es Monseñor Romero? Porque ahora se habla cualquier cosa y muchas cosas de las que se dicen posiblemente son ciertas, pero otras, alguien me decía, mira, estamos hablando de un Romero que no existió, porque ese Romero del que hoy los medios de comunicación hablan, se siente muy light, y no fue ese el que murió por los pobres. Bueno, yo primero quiero comentar que tengo el privilegio de ser hermano, bueno, menor, obviamente, de Roberto Cuellar. Roberto Cuellar es la primera persona que Monseñor Romero menciona en su diario. ¿Y por qué? Porque Roberto Cuellar, con otro grupo de estudiantes de Derecho y alguno que otro abogado ya con alguna experiencia, Roberto Araverado, Fernando Augusto Méndez, fundaron el Socorro Jurídico Cristiano en 1975, la primera organización de iglesia en derechos humanos en América Latina, antes que la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Y bueno, mis primeros pasos en todas estas cosas, en todos estos asuntos, los di siguiendo a Roberto, mi hermano, allá cuando tenía unos 15 años, más o menos, y en zonas marginales, desde el externado de San José, con uno de los curas jesuitas, José María Cabello, un español, que fue el primer sacerdote en El Salvador que fue golpeado y casi muerto, ¿verdad? Casi asesinado a golpes en 1970-71. Entonces tuve el privilegio ese. ¿Y por qué digo que tuve el privilegio? Porque no tuve el privilegio de conocer personalmente a Monseñor Romero. Yo a Monseñor Romero solo lo vi una vez, y medio lo vi en la penumbra de la oscuridad del hospitalito de la Divina Providencia. Bueno, yo estaba organizado y le llegué a dejar un mensaje de mi organización. Bueno, pero Roberto, al haber fundado el Socorro Jurídico Cristiano y al ser nombrado en 1977 Monseñor Oscar Arnulfo Romero como cuarto arzobispo de San Salvador, ¿verdad?, tuvo la posibilidad, el privilegio mayor todavía, de trabajar con Monseñor Romero el tema crucial de esa pastoral, ¿verdad?, que como lema tenía sentir con la iglesia, y la iglesia sentía el dolor con Monseñor Romero, el dolor de las víctimas, de todos los atropellos que estaban cometiendo en ese momento, previo a la guerra, ¿verdad? Yo siempre cuento una anécdota, ¿verdad?, que me contó mi hermano Roberto, que cuando lo nombraron a Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, mi hermano fue a la casa de mi papá, por aquí queda cerca, en la Flor Blanca, y le dijo, hoy sí ya nos fregamos, ¿verdad? Ya no vamos a poder trabajar en derechos humanos porque han nombrado de arzobispo de San Salvador a un hombre, ¿verdad?, conservador, de derecha. Y mi papá le dijo, cuidado, le dijo, ustedes no conocen a Monseñor Romero. Yo sí lo conozco. En referencia a Monseñor Romero. A Monseñor Romero, sí, cuando lo nombraron. O sea, a él lo nombran en la primera quincena de febrero. Toma posesión el 22 de febrero de 1977, 2 días después de que toma posesión el general Carlos Humberto Romero en la presidencia de la República. Entonces le dijo, tened cuidado, ustedes no lo conocen a Monseñor Romero, yo sí. Monseñor Romero es un hombre bueno. Ahí se resume todo, ¿verdad?, en la bondad, en la generosidad. Y eso siempre lo intento aclarar yo, porque hay una historia ahí de que los jesuitas lo convirtieron, de que la muerte de Rutilio Grande. No, Rutilio Grande sí influyó mucho la muerte de Rutilio Grande en el ministerio de Monseñor Romero como arzobispo, pero no fue determinante para que él se convirtiera en otro. Monseñor Romero ya era un hombre bueno, preconciliar, con estudios antes del Concilio Vaticano II, pero una persona que incluso le escribió cartas al coronel Arturo Armando Molina, presidente de la República, antes que el general Carlos Humberto Romero, reclamándole, ¿verdad?, por atropellos, por abusos. O sea, Monseñor Romero siempre tuvo claro eso. Toda la gente que lo conoció antes de ser arzobispo, pero que lo conoció de verdad, decían eso. Era un hombre humilde, bueno, servidor, ¿verdad?, comprometido con el pueblo.
le toca ser arzobispo de San Salvador en esa época, en 1977, y a los días de haber llegado al arzobispado, asesinan el 12 de marzo de 1977 a Rutilio Grande, que era su amigo entrañable, ¿verdad? Su compañero, su colega en el seminario de San José de la Montaña. Entonces, obviamente, por eso yo digo de que escribí hace poco, hace unos 2 días, algo para la radio de la universidad para la que trabajo, la Universidad de los Jesuitas, que se llama Con los colochos hechos. Porque quien no va a asistir mañana a esa ceremonia tan pomposa, tan cara que va a haber en El Salvador del mundo, va a ser Monseñor Romero. Porque Monseñor Romero dijo después de la muerte de Rutilio Grande que no iba a asistir a ningún acto oficial si no se investigaba y no se hacía justicia en el caso de Rutilio Grande. Y esta es hora que no se ha hecho justicia, no se ha investigado ni se ha hecho justicia en el caso de Rutilio Grande. Entonces Monseñor Romero va a seguir con la gente que está saliendo del país mañana, huyendo de la violencia, huyendo de la falta de oportunidades, con la gente que está siendo extorsionada, renteada, con la gente que está buscando a sus hijos desaparecidos de antes, durante y después de la guerra. Con ellos va a estar Monseñor Romero mañana, ¿verdad? Benjamín, bueno, se ha hablado mucho y justamente eso es el principio del programa de En Directo esta noche, porque es precisamente el punto medular, creo, en cuanto a la vida del Monseñor Romero. Hemos tenido diferentes opiniones y puntos de vista, y por supuesto que yo creo que el principio de todos es respetarla. Sin embargo, alguien decía esta mañana también que, coincidiendo con el planteamiento de Benjamín, que el que no va a estar en esta celebración es Monseñor Romero, porque las condiciones en cómo que estaban en los 80 no han cambiado en este momento. Pero antes de entrar a ese punto, Benjamín, ¿alguna contradicción en particular que vincule a Monseñor Romero con la realidad que vivía, o realmente era Monseñor Romero ese digno representante de los pobres? Yo creo que sí, Monseñor Romero, digno representante de los pobres. Sí, yo creo que una palabra medular en la vida de las personas para caracterizar, ¿verdad?, cómo fueron o cómo son, es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Monseñor Romero vivió como pobre, ¿sí? Monseñor Romero, si ustedes van a ver sus zapatos, ¿verdad?, ahí en la casa donde vivía, frente al hospitalito donde lo mataron, ustedes van a ver que tenía zapatos con hoyos, ¿verdad?, en la suela con hoyos, ¿verdad?, les ponía cartón. Si le regalaban zapatos, él los regalaba, ¿verdad? O sea, Monseñor Romero fue un hombre humilde, pobre. Revisando también sobre esto que escribí hace poco, revisando su diario, en mayo de 1979, el 25 de abril secuestraron y desaparecieron a Óscar López, dirigente de la Unión de Pobladores de Tuburios, y a Numas Escobar, dirigente de la Unión de Trabajadores del Campo. Y asesinaron ahí porque se corrió una muchacha, una joven muy guapa, muy bonita, María Elena Salinas, de la Unión de Pobladores de Tuburios. Se corrió y la ametrallaron, y ahí quedó muerta. Monseñor Romero salió el 27 de abril para Roma, ¿verdad? Y no denunció esos 3 actos, las 2 desapariciones y la muerte de María Elena Salinas. Pero sí denunció después todo lo que se vino, porque en esa época, el 1 de mayo, capturaron a Facundo Guardado, dirigente del Bloque Popular Revolucionario, y a Ricardo Mena. Estaba desaparecido también Marciano Menéndez, un dirigente campesino, y se dio una coyuntura entre el 8 de mayo y el 23 de mayo, que la guerrilla asesina a Carlos Antonio Herrera Rebollo, ¿verdad?, ministro de Educación del régimen de entonces y exalcalde de San Salvador. Se dio una coyuntura sangrienta, pero solo para lo del digno representante del pueblo. O sea, eso hay que verlo, insisto, desde la perspectiva de la coherencia de las personas. Monseñor Romero llevaba su maleta para Roma y se le quedó en Madrid, ¿verdad? El 28 de abril, que llegó a Roma, se dio cuenta que no tenía la maleta. Entonces, un par de días después fue una beatificación, por cierto, de 2 sacerdotes, un dominico y un claretiano, creo que era. Y Monseñor Romero no tenía sotana, ¿verdad? Entonces, él cuenta ahí en su diario que tuvo que ir con sotana prestada. O sea, su humildad, él no andaba con problemas, ¿verdad? O sea, le quedó la sotana, se la prestaron y fue con sotana y faja prestada. O sea, Monseñor Romero era un hombre realmente humilde desde su juventud, desde su adolescencia, hasta que muere.
Ok, yo quiero ir a un corte comercial, va a ser muy corto, ¿verdad? Y regreso con Benjamín Cuellar. La verdad es que es importante conocer el contexto del pasado, porque si no entendemos y no conocemos el pasado de los hechos, no vamos a poder comprender el presente, ¿verdad? Y voy a regresar porque también hay un debate en el país sobre si lo que se está haciendo hoy, si realmente representa a Monseñor Romero o no le representa. ¿Por qué no lo están haciendo? De hecho, había una conferencia de prensa hace 2 días, o ayer, no recuerdo, en donde la Fundación Romero decían que no se le estaba haciendo realmente gracia al trabajo de Monseñor Romero, porque ni tan siquiera el lema con que estaban representando la campaña era el principio con que el Papa Francisco determinó la beatificación de Monseñor Romero. Lo volvieron light, decían ellos. ¿Qué implica eso? Y bueno, y también por supuesto que vamos a hablar si ese mensaje de Monseñor Romero podemos aplicarlo en los tiempos modernos. Ve mucha gente en Estados Unidos que al final salió del país por muchas razones, pero entre ellos por la guerra, y los que se fueron posguerra se fueron huyendo de una imposibilidad de poder desarrollarse en este país. Y ustedes más que yo lo saben, porque yo estoy en el país y ustedes están fuera. Vamos a un corte, ya regresamos. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. No te pierdas del 29 de mayo al 2 de junio la cobertura especial de ITV en Washington, D.C. con el periodista Gilson Rodríguez y el presentador Ricardo Araujo para darle seguimiento a la selecta Cuscatleca en su encuentro con su similar, la H de Honduras. Además, no dejes de ver la transmisión en vivo y en directo con Gilson Rodríguez desde la capital estadounidense, solo por Tele El Salvador, la señal sin fronteras. Patrocinan L'Oreal Plaza, Centro Avanzados de Diseño de Sonrisa del Dr. Eric Pereira, Restaurante Atlacat, New Rent-A-Cars de primera línea y a precios inigualables, RM Home, Restaurante El Tamarindo, Noches de Fiesta Music Entertainment. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza, el verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18th Street, Northwest Washington, D.C., o infórmate más en nuestra página web www.l'orealplaza.com. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Realty. Será un placer atenderlo.
Somos Noches de Fiestas Music Entertainment, el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta, de la A a la Z. DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües, cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limusina, fotografía y video profesional en alta definición. El más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño, tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Bueno, esta mañana con ustedes, gracias por acompañarnos en el especial de Monseñor Romero, la beatificación más allá de lo que estamos viviendo en el país, el punto, o viéndolo desde el punto de los derechos humanos. ¿Cómo tenemos que ver a Monseñor Romero? ¿Cómo ese Monseñor Romero al que hoy pregonamos como el santo, si realmente se está haciendo eco a su principio y a su visión? Benjamín Cuellar, que ha trabajado mucho en el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y que ha conocido el principio de cuando se esconde en el país, por ejemplo, a quién se castiga, a quién no se castiga, a quién se investiga, a quién no se investiga. Creo que es algo propicio para que hablemos de Monseñor Romero, si realmente lo que hoy se está pasando o se está haciendo dignifica la vida de Monseñor Romero y la obra de Monseñor Romero. Benjamín. Yo pienso que Monseñor Romero, si estuviera, yo no puedo decir que estuviera diciendo, pero pienso que al menos estaría denunciando, yo no digo qué es lo que diría, pero al menos estaría denunciando lo que denunció siempre, la absolutización de la riqueza. Ahora los ricos son más ricos que antes, ¿verdad? Y son más reducidos, el grupo, ¿verdad? La riqueza está concentrada en todavía más pocas manos que antes. Denunció la violencia, ¿sí? Tanto la guerrillera como la oficial, obviamente más la oficial, no porque fuera más, ¿verdad?, que matara más el Estado o el gobierno, sino porque eran las instituciones que debían de defender derechos humanos, no violar los derechos humanos. Y denunció, ¿verdad?, a la justicia, o a la falta de justicia. Monseñor Romero citó a un campesino, no fue Monseñor Romero el que lo dijo. Esas son de las cosas que la gente dice, Monseñor Romero dijo eso. Dijo tal cosa. No, sí. Monseñor Romero citó a un campesino que le dijo que en El Salvador la justicia era como la culebra, como la serpiente, que solo mordía al que andaba descalzo. O sea, denunció entonces, con la utilización de la riqueza, el hambre, con la violencia, la sangre, y con la falta de justicia, la impunidad. Y el hambre, la sangre y la impunidad son los factores, las causas fundamentales que siguen haciendo que la gente de El Salvador tenga que salir del país a estas alturas, ¿verdad? A 35 años
del magnicidio, de la muerte de Monseñor Romero. Entonces, le están rindiendo homenaje a Monseñor Romero quienes no han sido capaces, ¿verdad?, de superar esos tres males, esos tres grandes males. Y eso yo creo que es inaceptable, ¿verdad? O sea, el mejor homenaje para Monseñor Romero es que dejen de pelearse por los votos, ¿verdad? Antes se peleaban con las balas, ahora se pelean por los votos, y de buscarle solución a esos tres grandes problemas en el país. Porque si no, ¿verdad?, la gente tiene que salir del país arriesgándose. Es como salir del infierno, ¿verdad?, para alcanzar el paraíso, ¿sí? Pero hay un purgatorio dificilísimo en el camino que hay que transitar. Yo creo que Monseñor Romero estaría denunciando siempre el hambre, la sangre y la impunidad. ¿Mataron a Monseñor Romero por comunista, Benjamín? No, lo mataron porque era... Monseñor Romero, decir la verdad y decirla claramente molesta a los poderes, ¿sí? Monseñor Romero hablaba de los cables de alta tensión y decía, hay de quien toque esos cables de alta tensión, se quema, se quema. Monseñor Romero, yo creo que, insisto, a partir de su lema, ¿verdad?, del arzobispado, sentir con la iglesia, o sea, la iglesia es el pueblo, la iglesia no es el Vaticano, la iglesia no es los formalismos y la parafernalia. O sea, la iglesia es el pueblo de Dios. Y sentir con ese pueblo de Dios en los tiempos de Romero y en estos tiempos significa sentir dolor y tener que denunciar esas causas que producen el dolor, ¿verdad?, entre la gente. Entonces yo creo que es importante mencionar que Monseñor Romero denunciaba también la absolutización de la organización. Y Monseñor Romero defendió al Guardia Nacional que agarraron las Ligas Populares 28 de febrero. No, todavía no se llamaban las Ligas Populares 28 de febrero, o creo que sí, no me recuerdo bien. Pero a un Guardia Nacional que lo agarraron en la Iglesia del Rosario, en una toma de la Iglesia del Rosario, Monseñor Romero se fue a meter con mi hermano a sacarlo, a liberarlo. O sea, igual defendió también trató de salvar, por ejemplo, a Mauricio Borgonovo Pol, sí, canciller de la República, secuestrado y asesinado, ¿verdad? O también a otras personas que fueron de la derecha, de la gente que tenía poder, riqueza, pero que estaban siendo víctimas también de acciones de la guerrilla. O sea, Monseñor Romero, a mí, yo ya lo dije claramente, ahora todos conocieron a Monseñor Romero, todos fueron sus acólitos, todos fueron sus confidentes, toda la gente. Yo, insisto, a Monseñor Romero lo conocí personalmente solo una noche que le dejara un mensaje. Pero Monseñor Romero me enseñó mucho para el trabajo de derechos humanos. O sea, si uno quiere trabajar en derechos humanos, tiene que tener claro de que no tiene que estar viendo si es gente de izquierda, si es gente de derecha, si es gente rica o si es gente pobre. Uno lo que tiene que ver es la dignidad de las víctimas si está siendo vulnerada. O sea, si es víctima, independientemente, no importa que sea de derecha, de izquierda, rico o pobre. Obviamente hay más víctimas del hambre, de la sangre y de la impunidad entre la gente pobre, ¿verdad?, que la gente rica. Ya no digo nada de la gente de izquierda o de derecha, ahí sí ya, ¿verdad?, eso ya no hay mucha distinción. Pero entre la gente pobre, ya sea de izquierda o de derecha, son víctimas del hambre, de la sangre y la impunidad, y uno tiene que buscar cómo, desde los derechos humanos, reivindicar la dignidad de las personas. Eso es lo que a mí me enseñó Monseñor Romero, sin haberlo conocido, ¿verdad? Pero bueno, su coherencia. Sé que Benjamín también tiene que irse rápido este set porque tiene compromisos que ir a cumplir, pero yo tengo todavía dos puntos que creo que son importantes y fundamentales. El vínculo de Monseñor Romero con la Iglesia Católica, ¿verdad? Que algunos han considerado que la Iglesia Católica era el otro, bueno, habían dos brazos de poder en el país, un brazo, bueno, era uno de los brazos de la oligarquía. El primero era la Fuerza Armada, que atacaba con el fusil, y el siguiente, la Iglesia Católica, que atacaba con las palabras y el convencimiento para poder mantener a la gente, digamos, en un ambiente sumiso. Pero entonces, se ha hablado tanto de Monseñor Romero, entre otras cosas, por ejemplo, de su vínculo con el Vaticano, ¿verdad?, de su denuncia y su dificultad para poder
lograr que la misma Iglesia Católica, el mismo liderazgo, incluso en uno de esos textos se logra entender que Monseñor Romero declaró sentirse un tanto solo, ¿verdad? A nivel eclesial, me refiero a nivel de la Iglesia Católica. ¿Cómo entender a Monseñor Romero dentro del clero de la Iglesia Católica, Benjamín, y ese vínculo que había muy cercano con la gente y la Iglesia Católica con la gente pobre y la gente vulnerada, y el vínculo que había de la jerarquía y el liderazgo de la Iglesia Católica con el poder, sobre todo a nivel económico? Yo creo que Romero hay que verlo desde la perspectiva de Iglesia como en dos planos. El primero, ¿verdad?, que él estaba solo, ¿verdad?, frente a sus hermanos de conferencia episcopal, que lo atacaban incluso. El único que lo apoyaba era, ¿verdad?, así abiertamente, era Monseñor Arturo Rivera-Dama, ¿sí?, el que fue después administrador apostólico, después del magnicidio, de la muerte de Monseñor Romero, y después fue arzobispo de San Salvador, el quinto arzobispo de San Salvador. Pero el resto lo atacaban, lo calumniaban, informaban al Vaticano de una cantidad de cosas inventadas o tergiversadas. Estuvo solo también, ¿verdad?, hay que decirlo, en el marco del Vaticano también. Esa visita que yo mencionaba, de abril y mayo de 1979, Monseñor Romero le costó conseguir una audiencia con Juan Pablo II. Y la audiencia no fue muy agradable, que se diga, ¿verdad? Él le llevaba una documentación, se le entregó, hasta lo cuenta Monseñor Romero. Monseñor Romero lo cuenta un poco, ¿verdad?, así, suave, con su bondad, sí, pero dice que cuando vio que era un informe bastante voluminoso, como que le hizo mala cara, ¿verdad?, Juan Pablo II. O sea, y un poco lo amonestó, por decirlo suavemente también. Y estaba solo incluso frente a la iglesia que estaba comprometida con las organizaciones populares y guerrilleras, ¿verdad? Había una cosa que se llamaba la Coordinadora Nacional de la Iglesia Popular, ¿verdad? Entonces, muchos de los que ahora hablan de Romero, ¿verdad?, bien, por decirlo de alguna manera, en aquel tiempo lo atacaban fuerte, ¿verdad?, por todo esto que decían que era de derecha o que no era tan radical. Ya cuando después demostró que no era ni de derecha ni de conservador, sino que un hombre comprometido con el pueblo, pues sí, que no era muy aventado, que tenía que aventarse más. Entonces, ese es un plano que yo creo que con la iglesia, tanto de la izquierda popular, ¿verdad?, la izquierda popular, como la iglesia oficial salvadoreña y el Vaticano, Monseñor Romero luchó contra corriente. Pero ahí es donde se tiene que reconocer el mayor mérito de Romero, porque nunca traicionó, ¿verdad?, a la causa de la iglesia, que es el sentir con esta, ¿sí? Y yo creo que el otro plano que hay que verlo también es el eufemismo con el que se está conmemorando la beatificación de Monseñor Romero. O sea, mártir por amor. O sea, la palabra amor para mí dice mucho, ¿verdad? Jesucristo dijo, ¿verdad?, que no hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Entonces, si se ve desde esa perspectiva, ahí cabe el amor, ¿verdad?, desde la opción preferencial por los derechos humanos de los sectores de la población más vulnerables y vulnerados, ¿verdad? Pero también puede quedar desde esa perspectiva así de por amor, ¿verdad? Igual San Juan Bosco también, ¿verdad?, y que fue un santo maravilloso. O Monseñor Romero, ¿verdad?, amó a su pueblo y dio la vida por su pueblo. Fue el amor más grande, ¿verdad?, tal como lo dicen los evangelios. Entonces, en esa frase corta con la que están conmemorando acá, ¿verdad?, podría interpretarse como un eufemismo. Y el Papa Francisco, ¿verdad?, ha dicho que, el año pasado lo dijo en un encuentro con organizaciones sociales, que detrás de cada eufemismo, ¿verdad?, se esconde un delito. Y yo creo que el delito que se está cometiendo no es tanto que se diga que fue por amor, insisto, si el amor
es algo sublime, es algo grande, ¿verdad? Y más cuando se da la vida por los demás. Pero se está escondiendo, ¿verdad? Eso precisamente. No sé si se hace deliberadamente, se está escondiendo eso. Monseñor Romero, insisto, fue un mártir por amor al pueblo. Se acomodó ese eslogan para los sectores de poder que de alguna forma dejar la razón por la que se beatifica a Monseñor Romero, que fue, ¿cómo se llama, Benjamín? El decreto del Papa no es amor por los pobres, sino es mártir por odio a la fe. Por odio a la fe. A la fe. Se hizo de esa manera para no molestar, y se aceptó la amnistía en 1993 para no molestar, ¿verdad? Y no se han dicho las cosas claras en este país, lo que está ocurriendo en un proceso mal llevado, o sea, que no ha sido de paz, sino que la transición salvadoreña ha sido de la guerra, no a la paz, sino que a 3 guerras, guerra entre maras, guerra contra las maras y guerra de las maras contra la población. O sea, eso no se dice. Entonces, Monseñor Romero, por eso lo mataron, no por comunista, por decir la verdad, ¿verdad? Por amor a la verdad, por amor al pueblo, por amor, ¿verdad?, a la causa de la iglesia, que es la dignidad de las personas. Yo creo que eso está claro y hay que decirlo, ¿verdad? Pero cuando se dicen las cosas así, de manera clara, ¿verdad? No digo, como lo decía don Romero, no como lo digo yo, ¿verdad? Molesta. Pero yo siempre he dicho, ¿verdad? Y quizás será feo cerrar esta entrevista con eso, pero siempre he dicho que el mejor amigo de uno es el que le dice que tiene mal aliento. O sea, el que le dice la verdad, ¿verdad? Una vez por no molestar no dice las cosas. Hay que decirles. ¿Por qué? Y Monseñor Romero molestó. Molestó, sí. Era incómodo, Monseñor Romero. Monseñor Romero fue la piedra en el zapato para zapato derecho y zapato izquierdo. Eso voy. Sí. Termino con eso, porque no puedo dejar de tener aquí a Benjamín y preguntarle, porque igual Benjamín, pues yo le sigo bastante, yo doy mucho seguimiento en su participación en otros medios de comunicación, y Benjamín ha sido muy crítico con el gobierno anterior, con el gobierno de Arena, con el gobierno de Funes, con este gobierno, y entonces sabemos, por ejemplo, que de repente no va a estar contento Arena con la beatificación de Monseñor Romero, por lo menos el segmento de Arena que controla jerárquicamente el país. Pero eso ya lo entendemos. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Benjamín, ¿alguien ha considerado que Monseñor Romero ha sido utilizado, bueno, está siendo utilizado, fue utilizado, es utilizado y será utilizado con intereses incluso mercantilistas, no solamente por la derecha, por la parte económica del país, sino también por la izquierda, que es la izquierda gobernante del país? ¿Qué dices tú? Yo creo que yo tuve la oportunidad, no sé si ya no soy director del Instituto de Derechos Humanos, precisamente para que no estuviera hablando estas cosas, ¿verdad?, con el gobierno actual, pero a mí me tocó ir varias veces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso, con varios casos, pero principalmente con el caso de la masacre en la UCA, ¿verdad? No el caso, no, Julia Elba y Celina Ramos no eran jesuitas. Ah, bueno, por supuesto, sí, claro. Sí, o sea, por eso yo digo la masacre en la UCA, ¿verdad? Y precisamente, y no es reclamo ni nada, o sea, la gente se ha acostumbrado a decir la masacre el caso de los jesuitas o la masacre de los jesuitas, pero a mí me tocó estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varias veces viendo ese caso, y alguna de esas veces, la mayoría de veces fue con gobiernos, con representaciones de gobiernos de Arena. Entonces, era fácil hacer los pedazos, era bien fácil. ¿Por qué? Porque, pongo un ejemplo rápidamente, no sé cuánto tiempo. No, déle usted tiene tiempo. Rápidamente pongo el ejemplo. En 1900, quiero ver, en el 2000 fue, o 2003, no me recuerdo, pero ya había ya había sido publicado el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la masacre en la UCA, que ordenaba o que recomendaba, pero que había que cumplir, que hasta ahora no se ha cumplido, la investigación de la masacre, la sanción de los responsables, ¿verdad?, la reparación de las víctimas y la derogatoria o la adecuación de la amnistía a los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, cuando todavía eran gobiernos de Arena, una vez me tocó
iba con María Julia Hernández, ella iba por el caso de Romero. Entonces siempre nos reuníamos una noche antes para preparar la presentación. Directora de tutela legal del arzobispado, sí. Entonces yo era amigo del presidente de la Comisión, soy amigo del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el argentino Juan Méndez, y yo no me quería preparar con María Julia y otros colegas, porque yo ya sabía lo que iba a hacer. Eran gobiernos de arena. Y el que iba era el secretario general de la Fiscalía General de la República, Miguel Francia. Y también presentaba a la delegación la embajadora de entonces ante la Organización de Estados Americanos, Margarita Escobar, actual diputada de Arena. ¿Sí? Entonces, cuando me tocaba primero a mí, el primer caso que se iba a ver era el caso de la masacre en la UCA. El Estado salvadoreño mandaba una representación, fiscalía, policía, ejército, de todo, iban a pasear. Yo iba solito. Entonces, cuando me tocó a mí, le dan a uno 20 minutos como peticionario para que exponga y después conteste el Estado salvadoreño. Entonces yo le dije al presidente de la Comisión Interamericana que presidía esa audiencia, a Juan Méndez, le dije, honorable presidente, con todo el lenguaje formal. Pero en realidad lo que le estaba pidiendo era que yo, si me podía dar chance de cederle mis 20 minutos al representante del Estado para que tuviera 40 minutos para explicar que habían cumplido. Y como no habían cumplido nada, entonces el pobre se enredó todo. Entonces era fácil hacer los pedazos a los de arena. Ya con el gobierno del FMLN anterior, quien iba de representante era David Morales, ahora procurador de derechos humanos. Y empezaba que el Estado, que el gobierno del presidente Mauricio Funes está comprometido con la causa de los derechos humanos y a cumplir todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y tiene como maestro y guía espiritual a Monseñor Romero, ¿verdad? Y como sus maestros a los sacerdotes jesuitas, entonces, y el gran rollo. Y al llegar a la hora de los que hubo, a la hora de las horas, de decir que había cumplido, decía, bueno, pero el gobierno del presidente Mauricio Funes ha cumplido con la parte que le corresponde, o sea, con las reparaciones. Pero la Fiscalía General de la República no ha investigado y la Asamblea no ha derogado la amnistía. Ahí uno va, ¿verdad?, a analizar qué ha hecho el Estado salvadoreño. Y el jefe de Estado salvadoreño en ese entonces se llamaba Mauricio Funes. No era el fiscal general de la República ni otros, ¿sí? Entonces era fácil decirle, mire, va. Entonces le decía, ¿quién es el jefe de Estado? Señor representante del Estado salvadoreño, Mauricio Funes. Bueno, entonces, ¿qué ha cumplido como jefe de Estado? No como presidente de la República, no como titular del órgano ejecutivo, ¿sí? Y usted dice que cumplió con las reparaciones, ¿verdad? ¿Qué hicieron para reparar el daño? Un acto de homenaje a los sacerdotes jesuitas, el 20 aniversario, ¿verdad? El presidente Mauricio Funes les entregó la más alta condecoración, la orden José Matías Delgado, en su grado no sé qué. ¿Cuántas medallas entregaron? ¿Cuántas condecoraciones entregaron? 6 meses. ¿Cuántos muertos fueron? 8. O sea, el pueblo anónimo sigue siendo abandonado por el poder. ¿Elba? ¿Ah? Julia Elba y Celina Ramos. A ellas no les entregaron medallas, ni siquiera las mencionó, al final las mencionó en su discurso Mauricio Funes. Entonces, Monseñor Romero no puede ser, ¿verdad?, el escudo, ¿verdad?, para enfrentar obligaciones internacionales, el reclamo de las víctimas y por el cumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño en materia de investigación, sanción y reparación a las víctimas. Ahí tenemos un programa nacional de reparación para las víctimas, que lo anunció Mauricio Funes desde el 16 de enero del 2010. Ya vamos a 5 años, casi a 6 años, y ese programa no avanza nada. Y además, si llegara a avanzar, usted, si hubiera sido víctima y tiene 65 o 70 años, persona adulta mayor, ¿verdad?, tendría que ir a recoger mensualmente $35. Esa es la reparación, por favor. Eso es ofensivo para la gente. Y todo se hace en nombre de Monseñor Romero. Por favor, Monseñor Romero no aceptaría esas cosas, las estaría denunciando. Benjamín, gracias por venir conmigo esta noche. Gracias. Creo que hay mucho más de qué hablar, hay contexto, hay información, hay historia, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Esperamos tener la oportunidad de que nos volvamos a sentar para Estados Unidos y que la gente que está en Estados Unidos también tenga ese contexto y vayamos más allá. La verdad es que no es nuestro objetivo polemizar,
pero sí también decir la verdad. Yo creo que ese es el punto, digamos, medular de toda la conversación aquí, en este set por lo menos. Benjamín, muchas gracias. Un gusto. Encantado. Pues. Vamos a un corte, regresamos. Tenemos más programa aquí en directo con Gilson, invitados de Estados Unidos y además gente que ha estado trabajando incluso en una video documental, una película sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ya regresamos. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Bueno, el negocio fue establecido en el 82. En el 82, que fue cuando migraron la mayoría de los salvadoreños aquí y que pudieron encontrar como una segunda casa, un lugar familiar. Entonces, significa mucho que el Tamarindo es algo muy importante para mucha gente y es muy bonito poder tener un pedacito del corazón de tantas personas que le tienen aprecio al restaurante. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se une al júbilo por la beatificación del mártir Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Santo de América. Queremos hombres que como higueras productivas sepan decir sí a la justicia, no a la injusticia. Junto al pueblo salvadoreño y jefes de Estado, el gobierno celebra esta fecha histórica que honra la memoria y el legado del obispo mártir. Gobierno de El Salvador, un año gobernando con la gente. La Copa Delta presenta el clásico centroamericano, El Salvador versus Honduras, camino a Rusia 2018. Jaime Alas, Kevin Santamaría, la nueva generación del fútbol cuscatleco llegan para medirse frente a los pupilos de Jorge Luis Pinto, uno de los mejores 5 entrenadores del mundo. Domingo 31 de mayo, 4 de la tarde, en el Robert F. Kennedy de Washington, D.C. Boletos a la venta en Ticketmaster y todos los supermercados Megamart. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español. La Tribuna Hispana USA, por más de 23 años en circulación. La Tribuna Hispana USA, circulando en Long Island, New York City, Westchester, el sur del Bronx y Nueva Jersey. La Tribuna Hispana USA es la única que tiene 5 diferentes ediciones donde usted puede leer las noticias locales y colocar su anuncio para su comunidad. Para estar bien informado, diga como digo yo. No lo oí, ni me lo contaron. Lo leí en la Tribuna Hispana USA. Atención, empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame ahora mismo completamente gratis al 1-888-900-2811. ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos 503
2223-3047 o 503-7990-0211 o escríbanos a rmhomesb@gmail.com. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Bueno, ahí estamos, seguimos con ustedes. Muchas gracias por hacer ese espacio y conectarse con nosotros en Estados Unidos. Sé que muchos de ustedes mañana van a trabajar, pero pues están conectados con el país en este contexto de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y en este contexto vamos a seguir hablando de temas importantes de la vida de este líder, sobre todo de este héroe salvadoreño, que todo el tiempo lo fue. Sin embargo, ahora las cámaras de televisión, el mundo está conectado con nosotros porque se va a beatificar una orden de la Iglesia Católica, pero que algunos consideran que es un mero acto. Más allá del acto, Monseñor Romero seguirá siendo, seguirá siendo, y creo que por la eternidad, ese representante, ese que recordaremos como salvadoreños, y mucha gente en el exterior está también muy conectada con este caso. Hablábamos con una gente de Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, un día de estos aquí en vivo también, y nos hablaban mucho de la vida de Monseñor Romero. Y decía, wow, ¿cómo es posible que conozcan tanto a Monseñor Romero? Qué lástima que quizá algunos salvadoreños acá en el país no estemos tan empapados de esa información, que creo nos haría pensar diferentes. Cuando nos vayamos a la calle, de repente alguien nos pide permiso para meterse en un carril de cualquier calle y le digamos, oye, pasa, en vez de sacarle el dedo o pagar una insultada. Ese es el amor que deberíamos estar pregonando en este momento y todo el tiempo, con la experiencia y la imagen y ese mensaje que nos dejó Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Bueno, así que les presento a mis invitados de esta noche, ¿verdad? Desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, que han venido, digamos, también a participar, a conocer y a convivir con nosotros en este evento que se lleva a cabo en el país. Como ya decía Benjamín Cuellar en el segmento anterior, es bueno, ¿verdad?, recordar, pero también es mejor poner en práctica lo que nos dejó y nos dijo Monseñor Romero. Así que se encuentra conmigo Sandra Rosato, y es la directora de la clínica Monseñor Romero en Los Ángeles. Sí. Bienvenida. Gracias por tenernos aquí. Encantado. Y también está con nosotros en esta noche Chris Donahue, ¿verdad? Chris es el presidente de la casa productora que hizo la película Romero. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña en este espacio Ana Grande. Ana también es de la clínica Monseñor Romero, pero yo quiero hacer una referencia más de Ana antes de presentarla. Ana es sobrina de uno de los líderes y un gran amigo de Monseñor Romero, que fue asesinado un par de años antes, y que fue donde quizá algunos consideran Monseñor Romero empezó
a ser mucho más duro cuando le mataron a uno de sus mejores amigos y que también defendía a los pobres. Y me refiero al padre Rutilio Grande. Excelente. Bueno, quizás para comenzar, cuénteme, ¿qué hacen en el país? Me imagino que está de más preguntar, pero están felices, me imagino, de participar en este evento que tenemos en el país. Sí, estamos bien alegres a tener la oportunidad de venir a participar en este momento tan histórico, sabiendo que nuestra clínica lleva el nombre de Monseñor Romero. Para nosotros es un momento especial. Y siguiendo el legado de él, llevando la misión, para nosotros estamos históricos de estar aquí en este momento. Bueno, también tenemos las imágenes, algunos clips de la película, ¿verdad? Romero. Señor Chris, ¿cómo estuvo esa experiencia de producir, cómo nació esa experiencia de producir la película Romero? Desde una casa productora en Estados Unidos. How was the experience of, producing Romero? Originally, it was difficult to get people to show the film. Originalmente era muy difícil que muchas personas pudieran enseñar esta película. It was a different time politically in the United States. Era un tiempo muy diferente políticamente hablando en los Estados Unidos. And at the time, there were only 3 TV stations. Y en ese momento solo habían 3 televisoras. And so all 3 television stations passed. Cada una de esas televisoras dijeron que no. So we decided to show it in theaters. Por lo tanto, decidimos enseñar esta película en los teatros. Bueno, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cómo lograron recopilar la base, la esencia de Romero para plasmarla en una cinta? How were you able to base yourself on the story of Romero and put it on film? His story is such a great story of humility, of change. This was Su historia es una gran historia de humildad y cambio. a story where a man begins in one place, has experiences, and does something completely different in the end. Donde un hombre comienza totalmente en un lugar, ¿verdad? Tiene sus experiencias, cambia, tiene una conversión y termina en otro lugar diferente. A conversion that was internal and a conversion that was external. Una conversión que fue interna y externa a la vez. Go ahead. Okay, Chris, no todo el mundo quiere saber la verdad. Not everybody wants to know the truth. Pero Monseñor Romero es verdad y la película muestra esa verdad. But Monseñor Romero is truth, and the film shows this particular truth. ¿No tuvieron dificultad para encontrar el principio de Monseñor Romero en el país para plasmarlo en la película? Did you not have any difficulties finding the beginning of the film in the beginning of Romero in order to, put this on film? It was very difficult in the beginning for Father Kaiser and the team that he put together. Fue muy difícil para el equipo, especialmente el Padre Kaiser, hacer todo esto y empezar el rodaje. But he was persistent and he felt that he really wanted to tell this story. Y era persistente y quería en realidad enseñar esta historia. And he approached the actor Raul Julia. Y fue con el actor Raúl Julia. And gave him the script. Le dio el script. But also Archbishop Romero's diary and sermons. También le dio una copia del diario de Monseñor Romero. And it spoke to him because it was so much about the truth. Y todo eso lo conmovió al actor porque era sobre la verdad. And because of what was going on in El Salvador at the time, the decision was made to film in Mexico. It was not possible to do here. Y por lo que estaba sucediendo en El Salvador en esa época, la decisión se tomó de filmar esta película en México. Bueno, ya vamos a conocer más de la película. Ana, esa experiencia de ser, digamos, salvadoreña, de trabajar por los necesitados en Estados Unidos y ese vínculo con El Salvador, más allá de ser salvadoreña, ese vínculo de sangre, ¿cómo se representa cuando llega un salvadoreño, un hispano o alguien necesitado a la clínica Monseñor Romero en Los Ángeles?
Sabes, creo que cuando uno está tan arraigado con su cultura y su país, porque he venido desde muy pequeña aquí al país y he conocido mis raíces muy bien, es instantáneo, es muy natural presentarse y también ser empático con el dolor de los demás, pero también más que todo escuchar sus historias. No todos tenemos el tiempo, ¿verdad?, de escuchar a los pacientes, pero de vez en cuando estar ahí en la sala de espera y ellos abren el corazón y eso es tan lindo y tan conmovedor. ¿Qué se siente ser la sobrina de un líder tan importante en la vida religiosa, sobre todo en la parte de la representación de los más necesitados, que es Rutilio Grande? Creo que es una gran responsabilidad. Por supuesto, no soy la única que está haciendo el trabajo. También, bueno, tenemos mi primo, un padre Orlando, que también estuvo en la parroquia de Rutilio. Pero es en realidad una responsabilidad bastante grande y bastante pesada a la vez, puesto que la comunidad salvadoreña, más que todos los que conocieron a Rutilio, ¿verdad?, o los que supieron de él o conocen de Monseñor Romero, lo juzga a uno, ¿verdad?, por nuestros actos. Y pues para mí no es tan difícil, ya que lo tengo en la sangre. Esta imagen representa a Rutilio Grande dentro de la película. Sí. Un buen amigo de Monseñor Romero. Bueno, no solo era su mejor amigo, sino era también su confesor. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que cuenta? Obviamente nosotros estamos, creo, muy jóvenes para conocer y haber visto a estos líderes, estos grandes hombres y mujeres que lucharon por la dignidad y los derechos humanos de los salvadoreños. ¿Alguna anécdota que cuente quienes estuvieron más cerca de Monseñor dentro de la familia, Ana? Bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? De a veces que era regañón, más que todo con la familia, porque quería que nosotros fuéramos siempre caminando con el marginalizado, siempre teniendo la opción para el pobre y siempre siendo iglesia con los demás. Iglesia en el sentido no institucional, sino que más que todo en el amor al prójimo. ¿Cómo nace la clínica Monseñor Romero en Los Ángeles? ¿De dónde nace esa necesidad de ponerle a una clínica el nombre de... Bueno, alguien me decía ahora por la mañana que conoció a Monseñor Romero. No me lo puedo creer que haya conocido al que ahora es un santo. ¿Ah? Uno escucha de santos, San Patricio y bueno, tanto los santos y cree que es una digamos que es una historia. Sin embargo, el santo salvadoreño fue de carne y hueso, vinculado incluso con nuestra generación. Gente que todavía le conoció y dice, yo conocí a ese santo. Increíble que hoy lo estén convirtiendo en santo para elevarlo a los altares. ¿Cómo nace esa experiencia de la clínica Monseñor Romero en Los Ángeles? Miren, nosotros en la clínica, nuestra historia es que hubieron unos voluntarios que se huían de aquí, llegaron al exterior y cuando estaban huyendo vieron la necesidad cuando llegaron a Los Ángeles. Y ellos como voluntarios se coordinaron, ¿verdad?, y organizaron y abrieron una casita, dieron servicio gratis en ese entonces, que fue en el 1983, ¿verdad?, fue cuando se fundó la clínica y fue basado en voluntarios. 3 años después que habían asesinado a Monseñor Romero. Exacto. Y en este día todavía seguimos los mismos pasos. Tenemos gente que huyó de aquí, de El Salvador, a Los Ángeles, siguen viviendo allá, siguen organizando, siguen trabajando, pero siempre sin olvidarles que es por la justicia social, por servicios que necesitan, ¿verdad? Como en este caso de nosotros serían de salud. ¿Sigue la gente en Estados Unidos recordando o conoce la gente o se recuerda la gente en Estados Unidos quién fue Monseñor Romero? ¿Cuál es la experiencia que ustedes viven? Porque yo creo que una clínica que lleve el nombre de Monseñor Romero, me imagino que también debe haber en la clínica, esta es una sugerencia, le vamos a acordar después por idea, pero imagino que debe haber, digamos, información para que la gente no pierda y no se desconecte con la realidad nuestra que dejó cuando se fue buscando el sueño americano. Sí. Ahorita para nosotros empezamos con nuestro personal, ¿verdad? Con nuestro personal tenemos información que se les da, la historia,
desde los principios, ¿verdad? Para que muchos no son salvadoreños, pero siempre reconocen el nombre de Monseñor Romero. También el legado de nosotros en nuestra comunidad, en la Pico Union Westlake, el nombre de Monseñor Romero es conocido, que con eso no hay falta. En el momento que Ana hace mucho trabajo con la comunidad y la mayoría de nuestros pacientes conocen el nombre de Monseñor Romero, la razón que fue asesinado, los esfuerzos y la razón que se puso la Clínica Romero para seguir el legado de Monseñor. Eso sí, muchos en el exterior todavía conocen y siguen abogando, ayudándonos para que podamos seguir nuestro trabajo. Obviamente, pero están ustedes aquí, sí, ¿verdad? Sí. Por ese vínculo que hay con el país. Voy a un corte comercial, acompáñenme, regresamos y seguimos conversando un poco más sobre esta idea de llevar a Monseñor y por supuesto la historia de Monseñor Romero, que al final no es únicamente de los salvadoreños lo que vivimos acá, sino que es Monseñor Romero, es el santo de América. Y alguien más me decía, el Monseñor de República Dominicana, Monseñor Ramón Ángeles, me decía, gracias Clau, aquí me están diciendo, decía Monseñor Ramón Ángeles que Monseñor Romero es más allá, Monseñor, el santo de América, sino es el santo del mundo, porque en todo el mundo sigue habiendo injusticia y por lo tanto ese mensaje de Monseñor Romero está vigente en esta época. Así que vamos a un corte, regresamos en unos pocos minutos, no nos cambie. Estamos transmitiendo en vivo desde Salvador, de las oficinas de ITV, de los estudios de ITV para todo Estados Unidos y obviamente la gente que nos ve por internet en el www.esitv.com. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Hemos venido para llevarnos el Santo Sacramento mientras el pueblo siga ocupado. Esto es un cuartel. Es una iglesia. ¿Qué hace usted aquí? Estoy aquí para llevarme la Eucaristía. Salgan de aquí. ¡Ahora! Venga, vamos, tú juegas. ¿Usted otra vez? ¡Dese la vuelta! ¡Rápido, dese la vuelta!
Vamos, lárguese. Se encuentra bien. Hoy estamos aquí para volver a tomar posesión de este edificio de la Iglesia y para fortalecer a todos aquellos a los que los enemigos de la Iglesia han pisoteado. Habéis de saber que no habéis sufrido solos, porque vosotros sois la Iglesia, sois el pueblo de Dios, sois Jesucristo, aquí y ahora. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car.
No te pierdas del 29 de mayo al 2 de junio la cobertura especial de ITV en Washington, D.C. con el periodista Gilson Rodríguez y el presentador Ricardo Araujo para darle seguimiento a la selecta Cuscatleca en su encuentro con su similar, la H de Honduras. Además, no dejes de ver la transmisión en vivo y en directo con Gilson Rodríguez desde la capital estadounidense, solo por Tele El Salvador, la señal sin fronteras. Patrocinan L'Oreal Plaza, Centro Avanzados de Diseño de Sonrisa del Dr. Eric Pereira, Restaurante Atlacat, New Renta Cars de primera línea y a precios inigualables, RM Home, Restaurante El Tamarindo, Noches de Fiesta Music Entertainment. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza, el verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18th Street, Northwest Washington, D.C., o infórmate más en nuestra página web www.l'orealplaza.com. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Homes Realty. Será un placer atenderlo. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Qué rico. Para estar allá afuera. Bueno, ahí estamos ya con ustedes. Estamos en vivo, transmitiendo para Estados Unidos. Son las 8:26, hora de El Salvador. ¿Qué son Los Ángeles? 7. Las 7. O sea, que es una hora menos. Una hora. Bueno, ok, muy bien. Así que a la gente que nos ve en Los Ángeles, un saludo muy especial y por supuesto a la gente que nos ve en la costa este. Gracias por acompañarnos. Mañana continuamos. Mañana arrancamos a las 8 en punto de la mañana, ¿verdad? Con enlaces en vivo desde la avenida Roosevelt, desde El Salvador del Mundo, donde se va a llevar a cabo este evento, acto oficial, digamos, de beatificación de Monseñor Romero, hasta las 1 de la tarde, ¿verdad? Cuando se esté, digamos, cerrando este acto oficial. Pero le invitamos a que no se vaya a perder mañana, en punto a las 8. Tenemos invitados, tenemos análisis, tenemos entrevistas, tenemos contacto en vivo, tenemos la señal vía microondas que vamos a tomar de la señal oficial del evento, ¿verdad? Y que le va a llegar a todos ustedes. Así que les invito, no se pierdan mañana a partir de las 8 de la mañana en vivo para Estados Unidos y El Salvador. Chris, yo estoy obviamente convencido que nació en el corazón de ustedes mostrar a Monseñor Romero al mundo. That it was born of your hearts to show Romero to the world. ¿Qué puede cambiar? ¿Cómo ustedes vieron El Salvador? Y si ese mensaje de Monseñor Romero ha tenido algún efecto. What can change now that you've seen El Salvador and how Monseñor Romero his message has taken effect? I think Monsignor Romero's message for each of us, Creo que el mensaje de Monseñor Romero para cada uno de nosotros, which he often said, que siempre, constantemente lo decía, is not about having more, but being more. Pero no es de tener más, sino que ser más. And each of us, Y and cada the uno whole de nosotros, world is called to do that. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí presentes y en el mundo entero, está llamado a hacer eso. ¿Cómo impactó la película de Monseñor Romero? ¿Cómo lo sintieron ustedes que la gente tomó la película Romero? What was the impact of the movie Romero, not only to the world? I think in many ways it introduced the world to Monsignor Romero. Creo que quizás esta película presentó
al mundo a Monseñor Romero. And there's renewed interest about Monsignor Romero now, and countries and all over the world are asking for copies and to distribute the film, once again 25 years later. Y 25 años después hay un renovado interés de muchos países alrededor del mundo sobre esta película y por supuesto sobre Monseñor. It's an international story, not just a story of El Salvador. Es una historia internacional, no solo de El Salvador. Chris, ¿hubo algo o alguien que les dijera qué se podía mostrar de Monseñor Romero y qué no se podía mostrar al mundo? Was there something or someone that told you what you could show of Monseñor Romero and what you couldn't show of Monseñor Romero throughout the world? No, there really wasn't. It was, the writer John Sacred Young is a great writer. He created China Beach. En realidad no, nadie nos dijo. El escritor, el guionista de esta película es un gran guionista. Él es el que escribió también China Beach. Some people didn't like what we showed. Muchas personas no les gustaron lo que enseñamos. But we tried to show the truth. Pero tratamos de enseñar la verdad. Bueno, la verdad es que yo creo que una película, un documental muestra la historia, la vida, la idiosincrasia de un pueblo. ¿Mostró realmente la película la vida de Monseñor Romero? Every story has its idiosyncrasies and its ups and downs. Do you think that this film really showed the story of Monseñor Romero? I think it showed the story of Monsignor Romero. You know, there were things in the movie that didn't actually happen, but it showed, what could have happened in his life. It's a fictional depiction. It's a work of art. It's a story, not a documentary, but a narrative telling of his life. Esta película no es un documental de su vida, es ficción, ya que muchas de las partes de esta película no sucedieron, ¿verdad? Pero en realidad lo que queríamos tratar de hacer es qué es lo que hubiese hecho Monseñor Romero y tratar de enseñar su esencia dentro de esto. ¿Qué mensaje, porque ya el tiempo se me está terminando, qué mensaje podemos retomar de la vida de Monseñor Romero y la práctica y ese mensaje que no se puede apagar, no podemos ponerle la mano como una vela y la apagamos? ¿Cómo se puede mantener vivo ese mensaje de Monseñor Romero, por ejemplo, a partir del trabajo que ustedes están haciendo en Los Ángeles? Pero ahorita para nosotros, como dije, estamos pero felices, ¿verdad? Con la beatificación de Monseñor Romero. Es un nuevo principio, la oportunidad para los que están en el exterior, a las nuevas generaciones que vienen, de seguir el legado de Monseñor Romero. Todavía hay mucha pobreza, mucha necesidad en Los Ángeles, también como aquí en El Salvador, ¿verdad? Ahorita es el momento, con todo lo que está pasando, con toda la alegría, con la reconoción de Monseñor Romero, ahorita es el momento de seguir adelante, seguir peleando, seguir abogando y pelear por la justicia social para nuestra gente. Ana, el mensaje para la gente que nos ve en Estados Unidos. Pues creo que por medio de la clínica, Romero, lo que estamos haciendo también es enseñar a nuestros pacientes dentro de lo que es la organización comunitaria, cómo abogar, cómo ellos pueden elevar sus voces y hacer eco de lo que nos ha enseñado Monseñor Romero. Chris, ¿cuál es el mensaje que como estadounidense, como alguien que vio la vida de Monseñor Romero desde una cinta, pero que la puso en práctica a partir de la experiencia y de la recopilación de la información que ustedes hicieron? ¿Cuál es el mensaje que puede dejarle a la gente salvadoreña y a todos los que ven y que toman a Monseñor Romero como un ejemplo? What is the message of the movie and of Romero himself? Not only to you as an American, but to all those who see this movie. I think it's an important message, and it's the message of taking care of the poor. The poor are our brothers and our sisters, and we have a real obligation to take care of the poor. And I think that's a great message that also the Pope is giving now by moving Romero's, the process of his canonization along
forward very quickly, is that it's our obligation and our responsibility to take care of the poor and to do something about the disparity of wealth in the world. Que es nuestra responsabilidad cuidar de los pobres y los marginados. Porque no solo es el mensaje de Monseñor Romero, sino que también de nuestro Papa actual, el Papa Francisco, que también nos ha retomado ese bastón, ¿verdad?, de poder tener esa opción al pobre. Ok. Gracias por venir. Encantados que me hayan acompañado en este segmento del programa de En Directo con Gilson, basado en la vida de Monseñor Romero y esa experiencia que desde cada una de sus trincheras, como podríamos decir, ustedes han tenido, ¿no? Esa experiencia de convivir, pero además de reproducir el mensaje y la acción de Monseñor Romero. Muchas gracias y bienvenidos a El Salvador. Gracias. Encantado. Bueno, vamos a preguntarle después a Cruz si nos autorizan transmitir esa película para Estados Unidos, porque creo que la gente es importante, la gente que no la logró ver porque no fue presentada en cine, más que en salas digamos, de cine a nivel, digamos, muy específico, si eso puede reproducir. Pero ya vamos a ver eso con Chris. Vamos a dejarles con un segmento del final de la película de Romero, una producción hecha con una productora en Estados Unidos, pero basada en la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Nos miramos mañana en punto a las 8, acá en Directo con Gilson, en especial Monseñor Romero, la beatificación. Nos han declarado la guerra. Los que luchen contra ellos serán héroes nacionales. Espero que este llamamiento de la Iglesia no sirva para endurecer aún más los corazones de los ricos y poderosos, sino que inspire en ellos una transformación. Vosotros sois los protagonistas principales en este momento de cambio. De vosotros depende, en gran parte, el fin de la violencia. Ya no es posible aferrarse al pasado feudal. Esta es una nueva época, una época en la que todos los hijos de Dios deben vivir en paz, libertad y dignidad. Ahora quisiera hacer una petición especial a los hombres del ejército. Hermanos, cada uno de vosotros sois uno de nosotros. Somos el mismo pueblo. Los agricultores y campesinos a los que matáis son vuestros propios hermanos y hermanas. Cuando oigáis las palabras de un hombre que os ordene matar, pensad no en sus palabras, sino en las palabras de Dios. No matarás. A ningún soldado se le puede obligar a obedecer una orden que es contraria a la ley de Dios. En su nombre y en nombre de nuestro pueblo atormentado que sufre tanto y cuyos lamentos se elevan hasta los cielos, os imploro, os ruego, os ordeno que acabéis con esta represión.
Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad.